San Antonio de Padua, el santo de los milagros. En el corazón de Lisboa, en el año 1195, nació un niño destinado a iluminar a la Iglesia con su palabra, su vida y sus milagros. Su nombre fue Fernando de Valois, aunque siglos más tarde el mundo entero lo recordaría como San Antonio de Padua, el santo, que hablaba con fuego en la voz y ternura en el corazón. Desde su infancia, Fernando mostró una inclinación profunda hacia la oración y la contemplación. Aunque provenía de una familia noble, nunca se dejó seducir por los lujos del mundo. Prefería pasar horas en la iglesia, absorto ante el misterio de Cristo en el altar. Era como si desde muy temprano Dios hubiera puesto en él la semilla de un amor ardiente que crecería con fuerza indomable. Cuando aún era joven, tomó la decisión que marcaría el rumbo de su existencia: ingresar en la Orden de San Agustín. Allí se sumergió en el estudio de las Escrituras, memorizando pasajes enteros de la Biblia, profundizando en los misterios de la fe. Su inteligencia era brillante, pero más aún lo era la humildad con la que aprendía. Sin embargo, algo inesperado encendió una nueva llama en su corazón. Llegaron hasta él las noticias de los mártires franciscanos en Marruecos, hombres que habían entregado la vida proclamando a Cristo entre los musulmanes. Fernando quedó profundamente conmovido. Aquella sangre derramada despertó en él un deseo ardiente. Él también quería entregarse sin reservas a Cristo, aún a costa de su vida. Fue entonces cuando decidió dejar los agustinos y vestir el humilde hábito marrón de los franciscanos. Al hacerlo, tomó un nuevo nombre, Antonio, en honor a San Antonio Abad, el gran ermitaño del desierto. Con ese gesto, el joven Fernando moría, y nacía el Antonio que el mundo conocería como el Santo de Padua. El llamado a las misiones. Su ardor misionero lo llevó a embarcarse rumbo a Marruecos, con el deseo de dar la vida como los mártires que había admirado. Pero la providencia tenía otros planes. Una enfermedad repentina lo obligó a regresar. El barco en el que viajaba fue desviado por una tormenta, y Antonio terminó en las costas de Italia, tierra que sería escenario de sus mayores gestas espirituales. Allí, en el silencio y la humildad, Antonio comenzó a destacar por su vida de oración, su austeridad y su sencillez. Nadie podía imaginar aún que aquel joven fraile escondía un don prodigioso, el de la palabra encendida por el Espíritu Santo, el predicador de fuego. Un día, en una celebración franciscana, faltaba el predicador asignado. Los hermanos, sin preverlo, pidieron a Antonio que hablara. Al principio, tímido, comenzó a pronunciar unas palabras sencillas, pero pronto su voz se elevó con una fuerza arrolladora. La claridad de sus explicaciones, la belleza de su lenguaje y la pasión de su fe conmovieron a todos. Era como si la sabiduría divina fluyera a través de él. Desde entonces, su fama de predicador se extendió rápidamente por toda Italia y Francia. Multitudes acudían a escucharlo. Sus sermones tenían la fuerza de iluminar a los sabios, al mismo tiempo, la ternura de llegar al corazón del pueblo sencillo. Antonio hablaba del amor de Dios con tal dulzura, que los corazones más endurecidos se quebraban. Denunciaba la injusticia con firmeza, defendía a los pobres, y recordaba que la verdadera riqueza estaba en el cielo. Por eso fue llamado el Arca del Testamento, pues su memoria contenía, como un cofre sagrado, la palabra de Dios. El Santo de los Milagros. Pero no solo su palabra conmovía. Muy pronto, la mano de Dios comenzó a manifestarse con milagros sorprendentes. Se cuenta que un día, al predicar junto a un río, algunos herejes se burlaron de él y se negaron a escuchar.
Entonces, Antonio se dirigió a las aguas y llamó a los peces. Y, para asombro de todos, millares de peces asomaron sus cabezas fuera del agua, como atentos oyentes del predicador de Cristo. En otra ocasión, un hombre que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía le puso a prueba. Le dijo que traería a su mula, después de haberla dejado 3 días sin alimento, y que si el animal se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento, él creería. Antonio aceptó. Cuando llegó el momento, el hombre puso delante de la mula un saco de heno, y Antonio levantó el Santísimo Sacramento. Para sorpresa de todos, la mula, ignorando el alimento, se arrodilló con reverencia ante el cuerpo de Cristo. Estos y muchos otros milagros hicieron que el pueblo lo llamara pronto el Santo de los Milagros. Dondequiera que iba, las multitudes lo seguían, buscando no solo palabras, sino también la presencia de Dios que se manifestaba a través de él. Hombre de compasión. Sin embargo, detrás de esos prodigios se encontraba un hombre de gran ternura. Antonio no se dejaba deslumbrar por los milagros ni por la fama. Su corazón estaba siempre con los pobres, con los afligidos, con los que sufrían. Solía decir: el amor a los pobres es el camino más corto para ir hacia Dios. Era conocido por su caridad incansable, por su cercanía al pueblo, por su sencillez. Nunca se negó a escuchar, a consolar, a orientar. Su vida era, en sí misma, un sermón vivo. Últimos años y muerte. En los últimos años de su vida, Antonio se dedicó intensamente a la predicación y al servicio pastoral. Su cuerpo, agotado por las penitencias y el trabajo incansable, comenzó a debilitarse. A los 36 años, en 1231, sintió cercana la hora de su encuentro definitivo con Cristo. Fue llevado al convento de Arcella, cerca de Padua. Allí, rodeado de sus hermanos, pronunció con serenidad sus últimas palabras: «Veo a mi Señor». Su alma voló hacia Dios, dejando tras de sí una huella imborrable. Apenas un año después, en 1232, el Papa Gregorio IX lo canonizó, impresionado por la santidad de su vida y la abundancia de sus milagros. El legado de San Antonio. Hoy, San Antonio de Padua sigue siendo uno de los santos más amados en todo el mundo. Invocado como patrono de los pobres, de los que buscan objetos perdidos, de los matrimonios y de quienes necesitan ayuda en momentos de angustia, su intercesión continúa obrando maravillas. Pero más allá de los milagros, su verdadero legado es su llamado a vivir una fe ardiente, encarnada en el amor a Dios y en la compasión hacia los hermanos. San Antonio no fue grande por sus prodigios, sino porque dejó que Cristo viviera en él, de tal manera que su vida entera se convirtió en un reflejo del Evangelio. Y así, como aquel niño que nació en Lisboa y que el mundo conocería como el Santo de Padua, su voz aún resuena hoy, invitándonos a escuchar con el corazón el amor eterno de Dios. Su fiesta se celebra el 13 de junio. Queridos amigos, hemos recorrido juntos la vida de San Antonio de Padua, el Santo de los Milagros, cuya voz ardía como fuego y cuyo corazón era puro consuelo. Su historia nos recuerda que la fe verdadera es humilde, compasiva y llena de confianza en la providencia de Dios. Que el ejemplo de San Antonio nos inspire a vivir con mayor entrega, a buscar siempre la verdad del Evangelio y a confiar en que, incluso en lo pequeño y en lo perdido, Dios se manifiesta con ternura y poder. Si este video ha tocado tu corazón, te invito a que sigas acompañándonos en este camino de luz. Suscríbete a nuestro canal Vidas que Iluminan, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus seres queridos, para que la vida de los santos siga inspirando y transformando corazones. Que la paz de Cristo y la intercesión de San Antonio permanezcan siempre contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, en otra vida que ilumina.